¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues seguimos meditando en esta cita que dice, en una ocasión, la serpiente comentó con Eva. Hemos estado platicando acerca del hecho de que a veces porque están mencionados en una sola ocasión las cosas, creemos que fueron pasajes furtivos o esporádicos. Y no nos damos cuenta que si profundizamos en el estudio de la palabra, nos damos cuenta que el lenguaje nos guía directamente a lo que realmente fue. Y nos damos cuenta que Eva tenía constantes conversaciones con la serpiente y que la serpiente se había ganado la confianza de Eva al grado que podía influir en ella, al grado que podía decirle, ¿sabes qué? Si comes del fruto, te vas a hacer igual a Dios. Y se le olvidó a Eva que había sido creada a la imagen y la semejanza de Dios. Dios ya le había dado todo. Y una de las cosas más importantes que Dios le había dado a Eva era la capacidad de la obediencia. Porque piensa esto, la obediencia lleva al orden y el orden lleva a la bendición. Sin obediencia no hay orden, sin orden no hay bendición. Y si usted está pidiendo a Dios que le bendiga, pues lo primero que tiene que hacer es conocer la palabra para obedecerla. Porque a su vez tenemos que entender, uno no ama a quien no conoce y uno no obedece a quien no ama. Y uno se hace esclavo de quien ama. Entonces, la serpiente logró enamorar a Eva de su propio concepto. Por eso luego la Biblia dice que ninguno tenga mayor concepto de sí mismo. Quiere decir, nadie crea que es bueno, nadie crea que es hábil, nadie crea que es justo si no lo encuentra en el corazón de Dios expresado a nuestro propio corazón. Creo que tiene sentido lo que le estoy diciendo, espero que tenga mucho sentido lo que le estoy diciendo. ¿Por qué se lo digo? Porque hay veces que estas malas conversaciones que tenemos corrompen la costumbre de entendernos a la imagen y a la semejanza de Dios y nos quitan del hecho de que Dios anhela bendecirnos todo el tiempo. Dios anhela que vivamos en abundancia constante. El detalle, amigos, radica en que hay veces que nosotros nos vemos, tenemos los ojos tan puestos en la tierra que no hacemos más que ver las limitaciones que tenemos, en vez de estar viendo constantemente lo que Dios está pretendiendo depositar en nuestra vida. Por tanto, amigos, tenemos que empezar a tener una verdadera conversación y tenemos que entender que nuestra conversación con Dios tiene que ser bidireccional. Quiere decir, tenemos que hablarle a Dios, pero tenemos que atrevernos a creer que nos va a hablar. ¿Cómo nos va a hablar? Primeramente por la Biblia. ¿Cómo nos va a hablar? Primeramente por otras personas. ¿Cómo nos va a hablar? Directo a nuestro corazón. Y tenemos que aprender a diferenciar nuestros pensamientos y nuestras emociones de la voz de Dios. Porque hay veces que porque parece agradable, podemos decir que es bueno. Pero no todo lo que es agradable es bueno. Acuérdense que la voluntad de Dios tiene tres características. Es buena, es agradable, pero es perfecta. Dios no da cosas a medias. Y hay veces que la gente se conforma y dice, bueno, es que Dios por algo hace las cosas. No me dieron lo que yo quería, pero a lo mejor Dios lo quiso de esta manera. No, Dios no da cosas a medias. Dios, dice la Biblia que a Dios nadie le gana a dar. Dice la Biblia que Dios, si dio su vida por nosotros y a su propio Hijo, ¿por qué habría de darnos cualquier cosa a medias? No tendría ningún sentido, no se ha puesto a pensar en eso. Por tanto, amigos, tenemos que atrevernos a entender que si nosotros no tenemos un adecuado cuidado de nuestros pensamientos, si no tenemos un adecuado cuidado de nuestras emociones y no tenemos un apropiado cuidado de las decisiones que tomamos en el día a día, podemos caer en el engaño del diablo. Tenemos que elegir mejor con quién tener nuestra conversación. Por eso es tan importante que tengamos nuestra Biblia a la mano todo el tiempo y que nuestra Biblia nos esté diciendo quiénes somos, qué es lo que podemos pensar o qué es lo que debemos pensar. No tanto lo que podamos, sino lo que debemos pensar. Y tenemos que tener esa certeza de que la cercanía de Dios a nuestro corazón nos va a llevar por el camino de las buenas costumbres. Cuando nos atrevamos a entender y a creer esto, vamos a vivir una vida completamente distinta. Hace unas semanas alguien me hizo hace unos meses ya, me hizo una observación y me dijo, René, ¿nunca te has dado cuenta que las actitudes de muchas personas las tomas como una agresión hacia tu persona cuando las otras personas ni siquiera se dan cuenta de lo que está pasando en tu cabeza y en tu corazón? Y dije, wow. Y a partir de ese momento, ¿sabe qué hice? Empecé a cuidar más mi reacción hacia las actitudes de las demás personas.
¿Por qué? Porque era la única manera que yo podía cuidar mi corazón y entonces empecé a darme cuenta que conforme yo mantenía un corazón más limpio y más puro y que me empecé a ser responsable de las cosas que sentía, fui empezando a darle espacio a la voz de Dios en mi corazón. Y sabe, es una de las mejores cosas que he hecho, a pesar de los muchos años que tengo de conocer al Señor. Hay veces que me siento como un niño chiquito ante estas situaciones, pero no me siento más que agradecido de las cosas que Dios está haciendo. Nos vemos mañana y seguimos platicando de esto.